Continuamos con nuestro análisis sintáctico teológico. En esta ocasión estaremos revisando el análisis verbal. Una vez que hemos trabajado en el análisis sintáctico con la manera en que es dividido nuestro texto y hemos sacado algunas enseñanzas del texto, ahora lo que vamos a trabajar son las palabras de nuestro texto. ¿Qué significan? El análisis verbal va a constar de los siguientes apartados. El primero es el significado original. ¿Qué es el significado original? El significado original se refiere a que usted y yo investiguemos qué significan las palabras que está usando. Ahora bien, no son todas las que debemos nosotros eh, definir, solamente aquellas que a nosotros nos parezcan importantes. Sin embargo, déjeme decirle lo siguiente. En este análisis nosotros vamos a tener que sacar las palabras del significado original, los términos culturales, las expresiones figurativas y los términos teológicos. Los términos teológicos. Por lo tanto, yo le voy a sugerir a usted que en una hoja de papel usted ponga ahí significado original, expresiones figurativas, términos culturales, términos teológicos. Y vaya leyendo su texto versículo por versículo y usted vaya definiendo, ok, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Término teológico, Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá. ¿Es el significado original o es término teológico? Yo lo pondría en término teológico. Si vamos a tomar que la palabra papá tiene, o padre, papá, tiene un uso dentro de la teología en referencia a Dios. Dame lo que me toca de herencia. Ok, ese es un término, algo que yo quiero saber a qué se referían con herencia. Ese es el significado original. Entonces, herencia. Así el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Tal vez término cultural, país lejano. Irse a un país lejano, ¿qué significa para ellos irse a un país lejano? Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Ok? Desenfrenadamente, derrochar. Yo quiero saber a qué se refiere esa palabra que está usando Lucas ahí, de qué habla. Y así, con todo su texto, vaya, usted va haciendo eso. Por ejemplo, expresión figurativa. ¿Cuántos ganaderos de mi padre tienen comida de sobra? Tienen comida de sobra. Esa es una expresión figurativa. Para mí sí, es una hipérbole, es una exageración. O sea, ¿quiere decir que les sobraba la comida y había para tirar? No, quiere decir que comían bien. Entonces, para mí esa es una hipérbole, entonces yo la pondría ahí, hipérbole, ¿no? Entonces, en significado original, usted va a poner las palabras que a usted le parece importante definir. ¿Qué quieren decir? ¿Cómo las está usando Lucas ahí? Para que las podamos entonces definir en el contexto de nuestro texto y podamos entender de qué está hablando. Los términos culturales son aquellas expresiones que más bien nos suenan a nosotros que son parte de la costumbre de aquella época. Por eso ya definimos la fecha en que fue escrito el libro y el contexto histórico-cultural. Ahora podemos nosotros ver que hay términos culturales, como por ejemplo, pónganle un anillo. ¿Eso qué? O sea, acaba de regresar de un viaje, ¿para qué quiere un anillo? Ese es un término cultural. Yo tengo que explicar qué significaba que el hijo tuviera un anillo en su mano en esa cultura, en ese momento. A eso nos referimos con términos culturales. Usted y yo tenemos que ir desmenuzando esas partes, decir, ok, esto me parece que a mí que es un término cultural. Por ejemplo, en nuestro documento, dame la parte que me toca de la herencia, es un término cultural, país lejano es un término cultural, sobrevino una gran escasez es un término cultural, y hay varios aquí, ¿no? Hay varios. La mejor ropa, ¿ok? Y ir definiendo, al mismo tiempo que vamos apuntando qué significa eso, ir definiendo cómo funciona en nuestro texto o en la enseñanza bíblica, finalmente. Expresiones figurativas,
Tanta hambre hubiera tenido que hubiera querido llenarse con la comida de los cerdos. Heterosis de tiempo. Describe el deseo de satisfacer su hambre de una vez por toda, una profunda ansiedad producida por el hambre. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos expresiones figurativas y dijimos necesitamos aprender a identificarlas. Eso es lo que hacemos en esa parte del análisis. El símil, la metáfora, la hipérbole, el apóstrofe, el antropopatismo, el antropomorfismo, la metonimia, el paralelismo, todas esas figuras, nosotros tenemos que aprenderlas, aprender a identificarlas en nuestro texto y luego a definirlas. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos ahí. Usted lee el ejemplo y usted ve cómo lo hemos hecho hasta aquí. Luego tenemos el siguiente apartado, que es el apartado de pasajes paralelos. En esto lo que usted y yo vamos a buscar es, ¿en algún otro lugar se habla de esto? Y por ejemplo aquí nosotros ponemos, de toda la parábola, Mateo vuelve a hablar de ella. Ahora, paralelos por versículos, donde encontramos expresiones paralelas a esto, y ahí está Proverbios 29:3, Salmos 51:4 y de otros más versículos. Esa tarea es más fácil, porque usted puede ir a una concordancia y ver, ¿no? Y ya nos puede apuntar. Luego, términos teológicos clave. Usted va a poner, así como hacíamos hace rato, usted decir, ok, padre, a mí me toca, padre, término teológico clave. Hijo, llegó a ser un término teológico clave con Jesús. Hambre, puede ser que sea un término teológico. Recapacitar, volver en sí. Pecado, compadecer, muerto, volverse a la vida, perdido, encontrar. Los términos teológicos son todos aquellos que se hacen referencia a Dios, a Jesús o al Evangelio. Al Evangelio. También son palabras que usted y yo entendemos que han llegado a ser claves dentro de la teología. Por ejemplo, cordero. En apariencia, la palabra cordero no es teológico, pero dentro de la narrativa bíblica, cordero llega a tener un significado teológico profundo. Sacrificio, sangre. Esos son términos teológicos claves. Entonces debemos ver nuestro texto y ver. Aquí nosotros vimos 12 términos teológicos clave. Los enumeramos y decimos en qué versículos aparecen. Y eso es todo lo que nosotros hacemos. Eso es todo el contenido del análisis verbal. Espero que haya quedado claro para usted. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el siguiente video.